Listo, chiquillas, comenzamos la clase, no sé qué número, no está ahí puesto el número, pero comenzamos luego la clase de lenguaje y comunicación. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Ya, chiquillos, como están bien la última clase, tal como les estaba comentando, lo que vamos a hacer el día de hoy es una jornada de resolución de ejercicios. Específicamente nos vamos a centrar en una especie de resumen de lo que hemos estado viendo durante este semestre, ¿cierto? Esas preguntas que suelen ocurrir, que suelen seguir dentro de del chat, ¿cierto? Que obviamente son preguntas que van a seguir saliendo más adelante, es normal que pase. Así que tranquilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una visión global de la PSU del lenguaje, cómo solucionar estratégicamente la PSU del lenguaje, qué estrategia utilizamos para ahorrar tiempo, por ejemplo, las habilidades que mide la PSU del lenguaje. Recuerden, chiquillos, que al contrario de lo que ocurre con las otras PSU, como historia, ciencias o matemáticas, la PSU del lenguaje tiene un temario súper acotado porque más que nada nos miden habilidades. Desde ese punto de vista, muchas veces nos dicen: la PSU del lenguaje está tirada, es fácil. No, no es fácil. Tenemos que desarrollar esas habilidades en el caso de que no las tengamos. Y el desarrollo de habilidades conlleva cierto tiempo, ciertas estrategias. Es exactamente lo mismo que utilizamos cuando aprendemos a andar en bicicleta. Por ejemplo, si es que sabemos andar en bicicleta de a poquito, ¿cierto? Primero con las ruedas de entrenamiento, después sin una rueda, después ya sin ruedas, sin manos y qué sé yo, ¿cierto? La idea es ir desarrollando estas habilidades. Algunos ya las tienen más desarrolladas que otros, pero la idea es ir desarrollándolas. Finalmente, o casi finalmente, tipos de pregunta por tipo de habilidad. Eso se les comentó, ¿cierto? Precisamente en el Instagram de Puntaje Nacional, donde les dijimos que la clase de hoy iba a estar centrada precisamente en los tipos de preguntas. Es decir, cómo están estructuradas las preguntas. Y esta clase en ese sentido muy buena. ¿Cómo están estructuradas las preguntas de la PSU para saber qué es lo que tengo que responder? ¿Por qué elemento del texto me están preguntando? Por poner un ejemplo. Así que, por ejemplo, ahí que Inés está diciendo que es su primera clase, ¿cierto? Súper. Está pero perfectamente en el mejor momento posible para comenzar las clases, si es que la estoy comenzando más atrasadito. Si no me equivoco, el día de hoy es la clase número 18, así que igual Inés y todos aquellos que se vengan integrando a las clases de Puntaje Nacional, pónganse al día. Están todas las clases ya disponibles en el canal de YouTube, ¿cierto? De Puntaje Nacional, puntajenacional.cl. Recuerden seguir a Puntaje en las redes sociales de Facebook y de Instagram, porque siempre están subiendo información que sea necesaria. Ya, partimos entonces. Ya. Antes de partir, se me había olvidado. Chiquillos, súper importante recordarles que el 1 de agosto van a salir liberados los modelos de prueba por área. La prueba de lenguaje, la prueba de ciencias, la prueba de historia y la prueba de matemáticas. ¿Por qué es súper importante? Porque de esa manera nosotros sabemos cómo han estado estructuradas las PSU de años anteriores. No se libera exactamente la misma prueba, pero sí se liberan preguntas y ejercicios que salieron años anteriores. Así que desde ese punto de vista es súper importante. Nosotros, al menos acá en lenguaje, hemos estado ejercitando exclusivamente con este tipo de preguntas, las que han salido en los modelos de prueba, así que son ejercicios reales que el DEMRE nos postula para que nosotros rindamos de la manera más adecuada. Como los modelos por área, es decir, va a salir un modelo de prueba de ciencias, un modelo de prueba de lenguaje, es cómo está estructurada y cómo podría ser la PSU de este año. No es la misma, obviamente, no nos va a salir la misma, pero es una manera súper buena de ejercitar con un documento real. Recuerden además que todos estos modelos de prueba de todos los años, desde que se realiza la PSU en adelante, que si no me equivoco es del 2004 en adelante, están en la página del DEMRE, que son el organismo oficial, ¿cierto?, de todo este proceso, psu.demre.cl, para que ustedes las estén revisando. Y además, pequeños chiquilines, si es que no se han inscrito a la PSU de lenguaje, de matemáticas, de historia, de ciencias, recuerden que el 2 de agosto vence el plazo de inscripción. Así que, chiquillos, estamos pero en súper buena fecha para que ya se inscriban. La página en ningún caso se va a caer porque no va a estar colapsada. Recuerden que este es el último plazo, o sea, ya de ahí en adelante no se generan más cupones de pago en el caso de que tengan que pagar la PSU. Así que ojo con ese plazo. Hay algunos que les van a decir: no importa, si total van a dar un segundo plazo, van a dar un tercer plazo. Claro, años anteriores ha ocurrido así, que incluso hubo un año que eran hasta un cuarto plazo de inscripción en la PSU. El año pasado hubo, si no me equivoco, hubo solamente 2, así que no se confíen, inscríbanse ya en el plazo oficial dentro de todo este sistema. De todas maneras, recuerden, y vuelvo a insistir en esto, en las redes sociales de Puntaje Nacional siempre están subiendo las fechas límite, las fechas que son importantes que nosotros vayamos recordando.
Ya, entonces, comenzamos ahora sí. Decíamos que la prueba de lenguaje está dividida dentro de dos grandes secciones. Una donde nos miden de manera indirecta si es que sabemos escribir y otra donde nos miden de manera directa nuestra capacidad lectora, si es que sabemos comprender adecuadamente lo que estamos leyendo. La medición indirecta de nuestra escritura se realiza a través de dos ítems, el ítem de conectores y el ítem de plan de redacción. En total, esta sección tiene 25 preguntas, de las cuales, recuerden chiquillos, lo ideal es no demorarnos más de 30 minutos en total de realizar este ejercicio. La PSU de lenguaje son 2 horas y media. Lo ideal es que esa media hora la dediquemos exclusivamente a resolver estos dos ítems y las 2 horas completas que les siguen sean destinadas para lo que es comprensión de lectura, ya sea en vocabulario contextual o en comprensión de lectura. La PSU desde hace varios años se está transformando casi en una prueba de quién responde más rápido. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces leemos lento y la verdad es que una buena calidad de lectura generalmente se hace un poquitito más lenta, pero es el tiempo que tenemos y es el tiempo ante el cual debemos responder. Por lo tanto, lo ideal, insisto, es para conectores, y ojo con la palabra ideal, o sea, es lo óptimo. Si nos demoramos menos o nos demoramos más, no nos complicamos la vida, pero sí sabemos que probablemente vamos a tener o más o menos tiempo dentro de los otros ítems. Lo ideal para conectores es demorarnos 10 minutos, lo ideal para plan de redacción es demorarnos 20 minutos. Ese es más o menos nuestro límite. Y por eso mismo, dentro de estas clases que hemos estado realizando, sobre todo las primeras clases que realizamos durante el año, decíamos que lo ideal era ejercitar cierto con tiempo para que nos vayamos adaptando a los tiempos que nos van a dar dentro de la prueba desde ese punto de vista también. Entonces es importante recordarles, chiquillos, que uno de los consejos que hemos dado constantemente es asistir a la prueba con un reloj pulsera. La PSU de lenguaje, como cualquier otra PSU en realidad, dice que no podemos entrar ningún elemento, por ejemplo, celular, a la prueba. Los celulares se apagan o quedan fuera o no van simplemente a la prueba. Por lo tanto, la única manera que tenemos confiable de leer el tiempo que nos vayamos demorando, ¿cierto?, es con este reloj de pulsera. No tenemos certeza de que todos los centros a donde vayamos a rendir la PSU tengan un reloj de pared, por ejemplo. Así que lo ideal, siempre, chiquillos, mejor prevenir que curar, estar con un reloj para ir midiendo nuestro tiempo. Entonces, como decíamos, conectores son 10 preguntas, plan de redacción son 15 preguntas y en la sección de comprensión de lectura van a aparecer entre 7 a 8 textos aproximadamente, cada uno de una duración o de una extensión más o menos considerable porque han subido la cantidad de palabras en cada texto, donde 15 preguntas van a ser de vocabulario contextual y 40 preguntas van a ser de pilotaje. Eso en total, perdón, de comprensión de lectura. Eso en total nos da 80 preguntas. Sin embargo, para que a nosotros nos den nuestros 850 puntos maravillosos que nos vamos a sacar en la PSU, tenemos 2 horas y media. Esas 2 horas y media contemplan que nosotros contestemos esas 80 preguntas, de las cuales en realidad solamente nos van a medir 75 preguntas. Hay 5 preguntas que son de pilotaje, eso solamente lo sabe el DEMRE, no lo sabe nadie más, solamente ellos, por lo tanto tenemos que contestar igual las 80 preguntas, así que hay que tener en consideración eso. En los modelos de prueba oficiales que están en la página del DEMRE, ustedes van a ver que en la página donde aparecen todas las respuestas, las claves de las pruebas, van a cada pregunta, ¿cierto?, las alternativas van a salir con un asterisco. Ese asterisco indica que esa pregunta en específica es una pregunta de pilotaje. Las demás son preguntas normales. Vamos a ver. Preguntas, dice Millaray, dice que le fue a dar ensayos PSU el fin de semana y le faltó tiempo en lenguaje, chuta. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, vamos a ver justamente ahora a continuación, vamos a ver una manera de resolver la PSU de lenguaje un poquitito más rápida. Profe, no puedo entrar a la página de Puntaje Nacional. Conversa con los chiquillos con los tíos Puntaje Nacional, conversa a través del Instagram o del Facebook, siempre están respondiendo. Profe, ¿es verdad que los modelos DEMRE son mucho más difíciles que la PSU? No, no es verdad, no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque el modelo DEMRE precisamente es el modelo oficial. En el caso, por ejemplo, de pruebas, no ha sido el caso de lenguaje, pero en el caso de pruebas como la de ciencias o la de matemática es casi igual a la PSU.
que se presentó el año anterior. En el caso del lenguaje no, porque hacen una mezcolanza de las pruebas, según lo que tengo entendido. Así que no es tan verdad, no es tan así. No, los modelos de prueba no son más difíciles que la PSU misma, de hecho tienen la misma dificultad. Ya, vamos avanzando precisamente para responder a la inquietud, ¿cierto?, que se les generó. No alcancé a ver a quién fue, porque ya corrió el chat, pero que se les generó a uno de ustedes, chiquillos. El orden de resolución que nosotros proponemos. Ojo aquí. La PSU, el orden que tiene, que se presenta en el ensayo, ¿cierto?, que se presenta en el facsímile una vez que nosotros vayamos a dar la PSU real, es el que vimos en la imagen anterior, ¿cierto? Primero las 10 preguntas de conectores, segundo las 15 preguntas de plan de redacción y después las preguntas de vocabulario contextual y comprensión de lecturas asociadas a cada texto. Lo que nosotros acá hace harto rato ya venimos recomendando para precisamente ahorrar tiempo es desordenar un poco la PSU, no realizarla de la manera que viene preparada o presentada ante nosotros. Nosotros abrimos nuestro facsímil y nos vamos inmediatamente a la pregunta número 26, que es la pregunta con la que comienza precisamente comprensión de lectura. Evidentemente leemos primero el texto, ¿cierto? Y después, ¿qué es lo que hacemos? Vamos solucionando, ¿cierto? Comprensión de lectura, vocabulario contextual. Idealmente. Ahora bien, ¿por qué hacemos primero comprensión de lectura y después vocabulario contextual? Precisamente porque en la medida que nosotros vayamos desarrollando y comprendiendo cada vez más el texto, desarrollando las preguntas que se nos presentan, vamos también a poder entender mejor cada vez que nos pregunten por el vocabulario contextual. Recuerden, chiquillos, que las preguntas de vocabulario contextual no me están preguntando cuál es el sinónimo más adecuado para esa palabra que se me presenta ahí, sino que, tal como dice el nombre del ítem, me están preguntando por el contexto, es decir, ¿qué palabra es más adecuada para reemplazar esa palabra que me están poniendo ahí como estímulo, ¿cierto?, para presentarla ante el texto y que el texto quede exactamente igual, no cambie absolutamente nada. Por lo tanto, primero resolvemos comprensión de lectura, después vocabulario contextual, pero no respondemos todo comprensión de lectura y todo vocabulario contextual. Contestamos más o menos, hasta, y el más o menos depende de lo que nos beneficia a nosotros, ¿cierto?, hasta el texto número 3 o número 4, para pasar de ahí a resolver lo que son el ítem de, lo que es el ítem de conectores, las 10 preguntas de conectores. A continuación, volvemos a hacer el mismo ejercicio que hicimos al inicio, pero con los ejercicios que nos están faltando de comprensión de lectura y vocabulario contextual para concluir con plan de redacción. Es decir, concluiríamos la PSU de lenguaje entre la pregunta número 11 y la pregunta número 25. ¿Por qué este orden y por qué es el orden sugerido? Ojo, eso no quiere decir que háganlo. No, es una sugerencia, pero varios ya han dicho que sí les sirve. ¿Por qué hacemos este orden? Precisamente porque, ya decíamos, la PSU de lenguaje es la primera PSU que ustedes se van a enfrentar en este proceso, sobre todo si son alumnos nuevos. Los alumnos antiguos ya lo vivieron, ya saben más o menos a qué se enfrentan. Pero los que son alumnos nuevos, ¿cierto?, que vienen saliendo de cuarto medio, pollitos aún todavía, van a ir con todos los nervios del mundo, incluso los más antiguos y los más viejitos, solamente de cuerpo, evidentemente jamás de espíritu, se van a enfrentar a un proceso que ustedes saben que de alguna manera es súper importante para ustedes, por lo tanto van a estar muy ansiosos, muy nerviosos, tal vez durmieron mal, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Al hacer la PSU de lenguaje, la primera PSU, vamos con todos los nervios, con una revolución en nuestra cabeza, más o menos. Si es que dormimos mal, si es que comimos mal, vamos a tener sueño. Los textos en la PSU de lenguaje tienen distinta extensión, la mayoría son, eso sí, muy largos, ¿cierto?, para lo que estamos acostumbrados a leer. Son más o menos largos, ¿cierto? Y además, hay textos que son sencillos, es decir, que son fáciles de seguir, pero hay otros textos que son complejos. Hemos leído textos complejos acá en clase, por ejemplo, uno que recordábamos hace algún tiempo acerca de los tardígrados, que es sobre todo para los que son del área como más humanista, era un tema sumamente biológico, entonces uno dice, qué lata, qué fome. Eso es lo que pasa en la PSU del lenguaje. Nos da aburrimiento, a muchos les da aburrimiento leer todos los textos. Entonces, al leer la mitad de los textos, pasar a conectores, seguir leyendo la segunda mitad de los textos y terminar con plan de redacción,
me voy despertando solito. Insisto, muchos caen en la primera PSU, la PSU del lenguaje, porque se quedan dormidos. Por ahí alguien dijo, profe, me dio un viaje astral más o menos durante el desarrollo del ensayo. Efectivamente, es algo que pasa. Así que tenemos que tener confianza, ¿cierto? Que este método, insisto, muchos han dicho que les ha servido para ir acotando los tiempos dentro del desarrollo de la prueba para desarrollarla de esta manera. Ahora bien, ¿por qué también dejamos plan de redacción para el final? Porque muchos le temen mucho a este ítem, mucho. Pero dentro de la base del lenguaje es precisamente el ítem que tiene más estrategias de resolución. Por lo tanto, también es uno de los ítems más sencillos dentro de la PSU del lenguaje. Es uno de los poquitos ítems fáciles, entre comillas, que tenemos en la PSU. Por lo tanto, lo dejamos para el final porque sabemos que podemos aplicar estrategias distinto a lo que ocurre con el resto de los otros ítems. Así que, insisto, esto es esta presentación que aparece aquí, ¿cierto? De cómo resolver la PSU del lenguaje. Es meramente una sugerencia. No estoy obligándolos a que lo hagan así. Hay otras cosas a las que los puedo obligar, como por ejemplo llevar reloj, pulsera. Pero, obligar entre comillas. Pero lo ideal, chiquillos, insisto, que lo hagan así. Ahora bien, también lo ideal es que ustedes siempre estén desarrollando ejercicios, ¿cierto? Que siempre estén desarrollando ensayos. En la página de Puntaje Nacional ustedes pueden hacer los ensayos según las habilidades que les cuesten más, según el ítem que les cueste más. Lo pueden hacer también con tiempo. Una vez terminado el tiempo se acabó el ensayo, ¿cierto? Pueden hacerlo de muchas maneras. Lo ideal es que se vayan preparando desde antes, por eso mismo yo asumo que están viendo las clases, ¿cierto? Lo ideal es que se vayan preparando desde antes para saber si es que esta estrategia a ustedes les sirve. Porque muchos también me dicen, profe, la verdad es que yo prefiero desarrollar la PSU tal como se me presenta. Perfecto, si ustedes prefieren eso porque ustedes se conocen mejor, no hay nadie que se conozca mejor que ustedes, háganlo así. Esto es solamente una sugerencia. Ahora, también sugerencia número 2 en relación a esta estrategia, ¿cierto, chiquillos? Insisto, dejen plan de redacción para el final. Es uno de los ítems más sencillos, por lo tanto, déjenlo para el final. Y sugerencia número 3, cada vez que ustedes terminen uno de los ítems, ¿cierto? Por ejemplo, ya terminé con el primer texto, terminé con el segundo texto, terminé con el tercer texto, terminé con conector y así sucesivamente, vayan pasando sus preguntas a la hoja de respuesta. ¿Por qué así? Porque también de esa manera evitan perder cierto tiempo valioso. La PSU del lenguaje parte a las 9 de la mañana. No va a partir realmente a las 9. Les van a dar aproximadamente 10 minutos para que ustedes puedan completar su hoja de respuestas donde ustedes, la única parte que escriben es su nombre, el root, el número de la sede, el número de la sala, el número de local y así sucesivamente los datos que le vayan pidiendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Esos 10 minutos no se contemplan dentro del tiempo real de la PSU. Entonces la PSU va a empezar como a las 9:10, 9:15 más o menos. Que es entonces lo importante, que no perdamos tiempo, porque después al final de la PSU, cuando ya se hayan cumplido las 2 horas 30, nos van a quitar la hoja de respuestas. Y si ustedes no alcanzaron a pasar sus respuestas a la hoja, es como que no hubiesen dado a la PSU. Por lo tanto, chiquillos, vayan pasando sus respuestas, no una a una, porque también van a perder tiempo, sino que háganlo, insisto, cada vez que terminen un ítem. De esa manera, además, también se evitan el hecho que muchas personas les ha pasado, esto ya son como anecdotarios, a muchas personas les ocurre, el hecho de, por ejemplo, anotaron A, o habían marcado que era la alternativa A, y se corrieron un casillero, y en vez de anotar la A, anotaron la B. Eso significa que para abajo todas las respuestas también van a estar equivocadas. Así que no cometan ese error, no lo dejen para el final, porque les podría faltar tiempo, ¿cierto? Y podrían no alcanzar a contestar realmente todos. Y finalmente lo que vale en la PSU es la hoja de respuesta. Así que no dejen ese proceso para el final. Entonces, decíamos que la PSU del lenguaje no mide contenidos. Esto ya lo hemos dicho un montón de veces. Los que más antiguos, ¿cierto? Que dieron la PSU a lo mejor hace muchos años. A nosotros nos salían 15 preguntas de contenido. Hace algunos años atrás esas 15 preguntas volaron, ya no existen, ya no se hacen, son historia antigua, ¿cierto? Y ahora solamente existe la medición por habilidades. Las habilidades que están implicadas en los procesos de comprensión de lectura están desarrolladas así, desde abajo hacia arriba, desde lo más fácil hacia lo más difícil. Evidentemente, muchas preguntas fáciles no nos van a salir. Muchas preguntas difíciles tampoco nos van a salir. Sí nos van a salir muchas preguntas que están aquí en el medio, las preguntas que son más o menos, no son ni tan fáciles ni tan difíciles. Las preguntas fáciles están desarrolladas en relación a extraer información explícita de los textos. Es decir, sacar la información que aparece ahí mismo. No tenemos que buscarla en ninguna parte. Está ahí. Si me preguntan de qué color era la caperuza que vestía esta niñita que andaba por el bosque,
era roja. No tengo que hacer ningún ejercicio más complejo que ese. ¿Qué características tenía el personaje? ¿Cómo caminaba? ¿Qué relación tenía tal personaje, Hansel y Gretel? ¿Qué sé yo? Si lo dice en el texto, es información explícita. Ahora, subiendo el nivel de complejidad, pero apoyándonos siempre en el primer nivel, que insisto, es el más sencillo, tenemos la habilidad de interpretar información explícita e implícita. Nosotros, para reconocer la información implícita, debemos necesariamente manejar la información explícita. Si no entendemos estos términos, los vamos a entender en un ratito más. Pero en ese sentido, ¿cierto? Siempre tenemos que apoyarnos por la información que aparece en el texto. La habilidad de interpretar información explícita e implícita en el texto es la habilidad que se desarrolla más o menos. ¿Por qué? Porque la habilidad que se desarrolla de manera parcial. Insisto, no es ni tan fácil ni tan difícil. Las preguntas, por ejemplo, de vocabulario contextual están puestas justamente acá. Las preguntas de conectores también están puestas justamente acá. Las preguntas de plan de redacción también están puestas acá. Así que esas son las preguntas que más nos van a aparecer. Y finalmente, la parte como más compleja, entre comillas, está en evaluar información explícita e implícita de los textos. No es que me vayan a preguntar a mí, ¿qué te pareció el texto? Porque claramente es muy sencillo responder algo así, pero para preguntarme algo así también tendría que darme espacio para escribir. Y al tal momento, al menos, la PSU de lenguaje es solamente de alternativas. Las 80 preguntas son de alternativas. Por lo tanto, no me van a hacer ese tipo de preguntas, me van a hacer preguntas un poquito más complejas que esas. Pero en relación a eso, insisto, tenemos que saber manejar muy bien la diferencia entre las preguntas que son de índole explícitas y las preguntas que son de índole implícitas. Pero para eso tengo que entender qué significa explícito. La información explícita aparece de manera literal, es decir, es aquella que podemos reconocer a simple vista en el texto. Por eso les decía, las cosas que nosotros podemos observar, que aparecen ahí, que el narrador, que el hablante lírico, que el hablante dramático, que el emisor me entrega una vez que está desarrollando su texto. Esta información explícita, al ser tan sencilla de reconocer, muchas veces se guarda, como dice ahí, en nuestra memoria inmediata, por lo que no debiese costar recordarla. Si es que no tenemos problemas de memoria, como Dory, ¿cierto?, de Buscando a Nemo, no tendríamos problemas para recordarla. Así que, insisto, es información sencilla. Ahora bien, distinto ocurre con la información implícita. La información implícita se puede desprender o inferir de la información que se encuentra explícita en el texto. La inferencia generalmente es una de las habilidades que nos cuesta desarrollar precisamente porque muchas veces sobreanalizamos el texto y lo que ocurre es que terminamos dando una respuesta que no es real. El sobreanálisis muchas veces nos lleva a inferencias falsas o también conocidas como suposiciones. La inferencia y la suposición no es lo mismo. La suposición simplemente yo estoy haciendo elucubraciones, estoy pensando en elementos que, claro, podrían ser, pero no tengo certezas de ellas. Contrario a lo que ocurre con la información implícita que yo infiero, que sí puedo inferir eso porque tengo el sustento explícito para llegar a esa conclusión. Es decir, para extraer la información implícita, sí o sí, o sí o sí, o sí o sí, esto es un axioma, sí o sí o sí o sí, debo entender la información explícita. Por eso mismo, la información implícita no está expresada de manera clara y directa por el autor del texto o el emisor o el narrador o qué sé yo, ¿cierto? Dependiendo de qué tipo de texto nos enfrentemos, por lo que debemos buscar más allá de la información literal. Así que ojo con eso, la información implícita no necesariamente, perdón, la información implícita en ningún caso está ahí de manera explícita. La información implícita es hacer un ejercicio, el mismo ejercicio que hacen, por ejemplo, las personas que son investigadores privados. A partir de ciertos datos, ciertas pistas que ven en nuestro entorno, ¿cierto?, pueden llegar a ciertas conclusiones. ¿Quién mató a quién, por ejemplo, en el caso de los investigadores privados? O con quién se está relacionando tal persona, porque, mira, se están mirando mucho, se están riendo mucho y se están mensajeando mucho y se mandan mensajes por WhatsApp y se ríen. Entonces digo, algo están tramando. Eso es información implícita. Tengo los elementos, ¿cierto?, que me permitirían afirmar un elemento en particular. Entonces la información implícita está ligada directamente a aquellas preguntas donde me hacen inferir. Así que ojo con eso. Francisco Urriola dice, profe, yo hacía la prueba en orden porque me cuesta menos los conectores y plan de redacción y como me faltaba tiempo prefería asegurar esas preguntas. Válido, completamente. Recuerden, chiquillos, que en ese sentido ustedes son los que mejor se conocen.
A veces siento que, que mi comprensión lectora es demasiado subjetiva, sobre todo con los poemas. Sí, muchas veces lo es, pero insisto, esa subjetividad la da solamente porque nosotros solemos confundir la inferencia con la suposición. Así que sí, podría ser. Qué buena pregunta la de Felipe. Profe, ¿la evaluación de información implícita se requiere de alguna habilidad intuitiva o se requiere cierto análisis consciente? No, es un análisis consciente. Ahora, evidentemente la habilidad intuitiva, que tal el nombre que tú le has dado, ¿cierto? La intuición muchas veces ayuda, sí, sin duda. Pero si carecemos de ella, lo implícito o la capacidad intuitiva, ¿cierto? Muchas veces tiene que ver con elementos racionales, así que no. Tiene que ver, ¿cierto? Más que nada con el análisis consciente. Me siento mucho mejor. Si la pregunta me pide información implícita y una alternativa presenta la información explícita, esa alternativa es incorrecta, ¿cierto? Efectivamente, esa alternativa sería incorrecta. Y desde ese punto de vista, además, y tomándome de la pregunta que hizo, me siento mucho mejor. Hay que recordarles algo, chiquillos, y esta es otra de las reglas, ¿cierto? Que esta ya no es sugerencia. Esta es una de las cosas que yo digo, tienen una cierta obligación de hacer, como llevar reloj pulsar a la prueba. Chiquillos, por favor, y esto me lo han preguntado un montón de veces y voy a seguir respondiendo siempre lo mismo. No, por favor, con cara de meme, no, por favor, no hagan tal de leer primero las preguntas y después leer el texto. Ayer estaba viendo un grupo de Facebook. Sí, un grupo de Facebook que es PSU 2019 o 2020, ya no me acuerdo en qué año van, donde estaban recomendando esa pseudo estrategia. No lo hagan, por favor, no lo hagan. ¿Por qué? Porque precisamente ocurre, ¿cierto? Lo que estaba preguntando, me siento mucho mejor. Si ustedes primero leen las preguntas y después leen el texto, muchas veces va a ocurrir que van a responder mal porque van a pensar que la pregunta está orientada a extraer información explícita, cuando en realidad la información estaba implícita en el texto. Así que, por favor, no, insisto, ya esta es otra de las obligaciones que les doy, esas cosas de que tienen que ser así. No hagan tal de primero leer las preguntas y después el texto, porque además pierden tiempo, porque el texto lo van a tener que leer un montón de veces. Así que, por favor, no. Ya, por favor, sí que no. Ya, seguimos. Y ahora vamos a la parte entretenida. Tipos de preguntas. ¿Por qué es la parte entretenida? Porque las preguntas están formuladas de esta manera para medir las habilidades. Entonces ustedes cuando ya ven este tipo de preguntas ya saben, me están pidiendo que haga tal cosa, me están pidiendo que transforme tal cosa, me están pidiendo que haga un resumen, por ejemplo. Entonces, para extraer información explícita, que ya decíamos que era aquella que estaba sí o sí en el texto, es decir, el lector debe reconocer lo que está mencionado expresamente en el texto, nos van a hacer preguntas del tipo, de acuerdo al texto, está ahí la información. Según el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? En el párrafo tanto, se afirma que, en relación al texto leído, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Si me dicen, según el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es falsas? En relación al texto leído, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Significa que la información está ahí. Y ese tipo de preguntas que aparecen en los ensayos PSU, que aparecen en la PSU, son precisamente las preguntas que a mí me dicen no hagas tal de primero leer las preguntas y después leer primero leer las preguntas y después leer el texto, porque te puedes equivocar fácilmente en estas preguntas. En el párrafo se afirma, en el párrafo tanto, en el párrafo 5, 10, 15, 1, se afirma tal cosa. Si me dice que en el párrafo tanto se afirma tal cosa, significa que yo tengo que ir a ese párrafo y buscar la información. Ahora, recuerden, chiquillos, decíamos que la información explícita idealmente tiene que quedar grabada en nuestra memoria a corto plazo. Por lo tanto, no debiese costarnos recordar este tipo de información. Preguntas de este estilo nos van a salir no muchas. Van a ser nunca tantas preguntas, van a ser poquitas. Así que, ojo, son las preguntas fáciles dentro del PSU de lenguaje, contéstenlas rapidito. Ya, distinto ocurre cuando nos están preguntando por información implícita. Es decir, el lector, nosotros, debe reconocer lo que está mencionado expresamente en el texto. Entonces ahí me van a preguntar, de acuerdo al texto, según... Me equivoqué con las preguntas, o sea, no son las preguntas. Las preguntas son las explícitas.
Ahí sí. Ya, las preguntas implícitas. Dice, la información está explicitada en el texto. El lector, a partir de una serie de pistas que le ofrece el texto, es decir, el estímulo al que nos estamos enfrentando, debe deducir otra información. Ahora sí que sí. Entonces, en las preguntas implícitas me van a hacer preguntas del estilo. Del texto podemos inferir que cada vez que me pregunten, me digan inferir, tengo que saber que esa información tengo que analizarla. Del párrafo tanto se concluye que... Lo mismo, me están pidiendo conclusiones acerca de algo que me están presentando. En el texto, se nos da a entender qué. Es decir, no aparece la información ahí clara y precisa. Tengo que buscarla. Es posible deducir que del texto se desprende. Todas esas preguntas están enfocadas a que yo haga un análisis mayor de la información que se me está presentando. Es decir, es un nivel de habilidad más o menos, que está en la mitad, ¿cierto? Entre las habilidades difíciles y las habilidades fáciles. Así que ojo con este tipo de preguntas. Ya, seguimos. Preguntas de clasificación. Este tipo de preguntas, y aquí es donde tenemos una pequeña trampa en la pseudolenguaje, nos dicen, ¿cierto? Y esto yo la vengo diciendo muchas veces dentro de esta misma clase, ¿cierto? Y la clase anterior también lo he repetido muchas veces. La pseudolenguaje no mide contenidos, sino que mide habilidades, pero igual nos siguen saliendo este tipo de preguntas, por lo tanto eso quiere decir que igual tengo que saber más o menos, y por eso hemos estado revisando los tipos de textos, ¿cierto? Más o menos en qué consisten los tipos de textos. La pseudolenguaje, más adelante vamos a ver el temario nuevamente, mide 3 tipos de textos: texto literario, texto no literario, texto de los medios de comunicación masiva. En ese sentido, entonces, chiquillos, tenemos que recordar igual, de alguna manera, las cosas que nos enseñaron en el colegio. El texto leído es... ¿Qué tipo de texto me estoy enfrentando? ¿Una noticia, un prólogo, un comentario, una crítica, una reseña, no sé, una oda, un poema? ¿Qué tipo de texto es? El tono del autor, es decir, del narrador o del emisor, es... ¿Qué tipo de tono? ¿Cómo se está expresando él? ¿Está alegre? ¿Está triste? ¿Está feliz? ¿Está compungido? ¿Está preocupado? ¿Quiere generar crítica en el otro? ¿Quiere realizar un análisis? ¿Quiere realizar una reflexión? ¿Qué es lo que quiere hacer el texto? El tipo de texto leído es... Y ahí tenemos descriptivo, narrativo y todos los tipos de textos que se nos vayan presentando. Así que ojo con eso. Igual aprenderse entonces las diferencias entre los tipos de textos, por ejemplo, o en lo que es el texto no literario, de características expositivas. ¿Qué secuencia presenta? Si tiene una secuencia de problema-solución, de causa-consecuencia, de, no sé, de finalidad, de temporalidad, y así sucesivamente. Tenemos que fijarnos entonces que igual, insisto, el pseudolenguaje no mide contenidos, mide habilidades, pero este tipo de preguntas perfectamente también nos podría salir, así que ojo con eso, que igual por algo damos la pseudolenguaje terminando cuarto medio, es decir, tan como analizando y diciendo ya, usted sabe todo esto. Y claro, como uno es seco, es maravilloso, sabe todo eso y responde muy bien este tipo de preguntas. Después tenemos las preguntas de relación, que en el fondo lo que nos establecen o lo que nos dicen es cómo se relaciona esta información con esta otra información que aparece en el texto. Entonces, para eso, ¿cierto? Nosotros ya lo hemos analizado en los tipos de texto que hemos estado revisando: expositivo, argumentativo, narrativo, lírico y dramático. Cómo se organiza la información dentro de cada uno de esos textos. Decíamos que todos los textos tienen introducción, desarrollo y conclusión. ¿En qué consiste una introducción? ¿En qué consiste un desarrollo? ¿En qué consiste una conclusión? ¿Para qué? Precisamente para responder este tipo de preguntas. ¿De qué manera se relaciona la afirmación del párrafo X con la afirmación del párrafo Y? En el párrafo X se presenta un problema. En cambio, en el párrafo Y se presentará ¿qué cosa? ¿Una solución? ¿Una consecuencia? ¿Qué cosa? El párrafo X cumple la función de introducir, presentar, analizar, criticar, sintetizar y un montón de opciones que podríamos tener considerando, ¿cierto?, dónde está ubicado ese párrafo dentro del texto. Vamos a seguir. Preguntas de interpretación. Las preguntas de interpretación explican el sentido del texto o de algún contenido preciso. Por ejemplo, las preguntas de vocabulario contextual son precisamente preguntas que tienen que ver de alguna manera con una cierta interpretación. De decir, esta pregunta, esta palabra significa tal cosa. Pero también hay preguntas que nos presentan un refrán, por poner algún caso, ¿cierto? Y el texto habla acerca de tal cosa y en alguna parte el autor pone un refrán. ¿Con qué quiso decir con ese refrán?
qué quiere decir el refrán en sí mismo, y así sucesivamente. Comprende la intencionalidad que el autor le atribuye a la información que está entregando. Por ejemplo, del último párrafo se puede interpretar que la palabra tanto se puede entender en el texto como, en el caso de vocabulario contextual, el propósito del autor es, con la expresión tanto, el emisor apunta a... Todos esos tipos de preguntas, ¿cierto?, tienen que ver con que nosotros interpretemos. La habilidad de interpretar una información está íntimamente ligada a la capacidad, ¿cierto?, a la habilidad de inferir, de sacar conclusiones. Pero aquí la interpretación ya nos permite, ya nos permite presentar un cierto análisis más propio de la información que se presenta ahí. Así que ojo con eso. Y en este caso también nos sirve, por supuesto, mucho saber las diferencias entre los tipos de texto, en qué consiste cada texto y así sucesivamente. Y finalmente tenemos las preguntas de síntesis. La síntesis en la pseudolenguaje se puede presentar de dos maneras: síntesis locales y síntesis globales. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces me van a pedir resumir el párrafo de un texto, o muchas veces también me van a pedir resumir todo el texto. Entonces, por ejemplo, esas preguntas, que es una pregunta muy mala en el sentido de me cuesta mucho contestarla. ¿Qué otro tipo de título podría ser adecuado para este texto? Si yo ya sé que el título me resume la información que aparece en el texto, tengo que ser capaz de entonces entregar o contestar, ¿cierto?, con la afirmación o el título que presente de mejor manera toda la información del texto. Así que ojo con eso. Las preguntas de síntesis, tal como dice ahí, buscan distinguir, diferenciar y relacionar las ideas del texto y resumirlas en una idea que las englobe. Debe dar cuenta de la idea principal del párrafo o también del texto completo. Por ejemplo, el enunciado que mejor resume el texto es, el título más apropiado para el texto es, la idea que mejor sintetiza el párrafo 3, 4, 5, X, Z es, el tema central del texto es, la idea principal es. Para eso, chiquillos, insisto, en clases anteriores hemos estado revisando también cómo extraer el tema, cómo extraer la idea principal, cómo extraer las ideas secundarias de los textos. Me siento mucho mejor. ¿Hay alguna diferencia importante entre inferir y deducir? Por supuesto, ya la mencionamos. La inferencia es un proceso lógico. La suposición es un proceso donde nosotros nos dejamos abstraer un poquito por nuestra imaginación. Esa es la diferencia que hay entre 1 y 2. Narrador y emisor no son lo mismo, depende. Va a depender del tipo de texto. En el caso, por ejemplo, de los textos narrativos, sí, el emisor es el mismo. Francisca Urriola. Francisca está acotando un poco más la respuesta que yo hace un ratito. Emisor es el autor que escribe el texto, por lo que sé, y el narrador es la voz ficticia que transmite, puede ser en primera, segunda, tercera persona. Efectivamente, es así. Hay textos que no tienen narrador porque no cuentan un texto, por decirlo así. Si es un texto narrativo, siempre tiene narrador. Los textos narrativos tienen narrador, creo que solo esos. Sí, efectivamente, solo esos. Siempre me pasa que las de síntesis que encuentro que 2 o más alternativas me sirven. Ya, eso es un clásico de clásicos. Tienen que buscar las que más abarque información dentro del texto, que no sea tan descriptiva o que sea tan característica, sino que englobe, tal como es ahí, ¿cierto? Que englobe de mejor manera todo el texto. Profe, ¿tiene alguna estrategia para la primera pregunta de síntesis? ¿El enunciado que mejor resume el texto es? Ya, si es esa la pregunta, piensen en el texto que se están enfrentando, aunque no lo sea, pero piénsenlo como una noticia. La noticia es la que mejor resume el texto en el título o en el enunciado. Por lo tanto, si al texto que se enfrenten, salvo que sea una noticia, piensen que se están enfrentando a una noticia. ¿Cómo podrían ustedes transformar ese texto en una noticia? ¿Y cuál podría ser el titular de esa noticia? Esa es una estrategia como bien sencilla para las preguntas de síntesis. Oye, que hay tantos mitos. Javiera Sierra de la Parra, ¿cuánto tiene de verdad que hay que elegir la mayoría de las veces el título más corto? Tiene nada, 0 de verdad. 0 credibilidad, 0 estrellas. Pésimo servicio. No, jamás. Y tal como dice Víctor Hugo, jamás tampoco el más bonito. No nos están preguntando cuál es el título más extenso o el más corto o el más estético. Ya, insisto, aquí la característica estética no nos sirve, al menos en este punto de las preguntas. No es cierto, pésimo servicio, insisto, no es verdad ese mito. Tienen que buscar precisamente la alternativa que englobe de mejor manera todo el contenido del texto, así que no. El que más me cuesta es el de título más apropiado. Sí, efectivamente, esa es una pregunta difícil, sí. Es una pregunta, la verdad es que bastante compleja porque nos piden en el fondo, lo que nos están pidiendo es que resumamos todo el texto que nos enfrentamos, que tiene
1, 2, 3, 4, 5 mil párrafos en una sentencia, en una oración. Así que sí, efectivamente es un poquitito complejo. Ya, seguimos entonces avanzando hacia el temario de la prueba. Esto es lo que hemos estado revisando, chiquillos, hasta el momento en puntaje nacional. La PSU de lenguaje, ¿cierto? Decíamos, temario, no tiene. Tiene temario, pero no es como que digamos, uy, qué tremendo temario. ¿Por qué? No mide contenidos, mide habilidades. Pero esas habilidades nos las van a medir en relación a los tipos de textos que aparecen aquí. Es decir, en el fondo nos dicen, mira, no te podemos decir qué preguntas te van a salir, ni qué textos te van a salir, pero sí qué tipos de texto podrían salir. En el caso de los textos no literarios, nos van a salir textos de tipo dialógico, expositivo y argumentativo. Al menos 2 de esos ya los revisamos. En el caso de los textos literarios, nos van a salir género, narrativo, lírico y dramático. El lírico, ojo con esto, hace varios años ya que no está saliendo. No ha salido. Pero eso nos hace dudar. Y uno dice, señor Demre, usted es diabólico. Si es que no ha salido muchos años, siempre puede ser este el año en que salga un texto lírico. Siempre, del año pasado que vengo diciendo esto. Hace varios años que no ha salido poema, podría salir un poema, así que ojo con eso. Y en el caso de los textos de los medios de comunicación, nos van a salir textos relativos a, por ejemplo, discurso de la prensa escrita, es decir, noticia, crónica, reportaje, qué sé yo. Radial, televisivo, páginas web, etc. Nos podría salir, por ejemplo, también infografía. Así que, ojo, las infografías a veces nos cuesta interpretarlas porque tiene características mixtas, sin duda. Ya, entonces, en relación a ello, vamos a hacer un breve resumen, una síntesis de los textos que aparecen en la PSU. Por supuesto que todos esos elementos relativos a englobar todos esos textos. Decíamos que el texto literario podía ser varios, textos no literarios también podían ser varios, textos de los medios de comunicación masiva también podían ser varios. Ya, en el caso de los textos literarios, tenemos que fijarnos en su carácter, es decir, cuál es la función principal que tiene este tipo de textos. En el caso de los textos no literarios, su carácter es estético, es decir, buscan llamar la atención del receptor, que nos llamen la atención, ya sea para bien o para mal. Insisto, las características estéticas, muchas veces nosotros la palabra estética la relacionamos a lo bonito, porque el salón de estética idealmente nos deja bonitos, nos deja lindos. Sin embargo, la estética tiene que ver con el acto de llamar la atención, de alguna manera. Después, en el caso del texto no literario, el carácter que tiene es informativo, es decir, busca transmitirnos la verdad, la realidad, aquel elemento que sí o sí es, que todos lo vimos, por lo tanto todos compartimos el mismo punto de vista. Y en el caso de los textos de los medios de comunicación masiva, eso es lo que significa MCM, los textos pueden ser tanto informativos y de opinión, como también de interpretación personal. Desde ese punto de vista, justamente algo que estaban preguntando hace algún tiempo, ¿cierto? Los tipos de textos, en ese sentido, podrían ser textos con características mixtas, es decir, presentar tanto lo estético como lo informativo mezclados. MCM, mínimo común múltiplo, sí, también significa lo mínimo común múltiplo, pero en este caso es medio de comunicación masiva. Ya, en el caso del vocabulario, y esto también lo estuvimos viendo cuando hicimos la clase de denotación y connotación. En el caso del vocabulario que utilizan los textos literarios, aparece un uso muy selecto de las palabras a través del uso de recursos lingüísticos. Es decir, ¿cierto? Aparece mucho el uso de la retórica. Hay un alto uso de retórica, es decir, del buen hablar. Por lo tanto, el texto literario, muchas veces van a aparecer frases que nosotros tenemos que interpretar. Decir, ¿por qué le dirán así a ese personaje? ¿Cierto? Cuando estuvimos viendo la parte de los textos narrativos y de los textos dramáticos. ¿Por qué ese personaje tendrá ese nombre? ¿Qué querrán decirme? ¿Tendrá alguna significancia? ¿Tendrá alguna importancia? Y así sucesivamente. En el caso de los textos no literarios, el vocabulario utilizado es mayormente referencial. Es decir, utilizan más que nada la denotación. Decíamos que la denotación es el lenguaje, ¿cierto? Sí, está bien. Es el lenguaje que nosotros utilizamos o que podemos apreciar más que nada en los diccionarios. Por lo tanto, en los textos no literarios
prima el uso de la denotación. Y en el caso de los textos de los medios de comunicación masiva, el lenguaje también se puede mezclar entre lo denotativo y connotativo dependiendo, ¿cierto?, de qué tipo de texto es. Una noticia, por ejemplo, no admite la connotación a no ser que me estén dando cuenta del sobrenombre de alguien. Pero más allá que eso, no. Ya en el caso de la noticia, insisto, el lenguaje es altamente denotativo, es informativo sin duda y así sucesivamente. El objetivo que persigue cada uno de estos textos, en el caso del texto literario, es generar un efecto estético en el receptor, es decir, como ya decíamos anteriormente, llamarnos la atención. En el caso de los textos no literarios, brindarnos información a nosotros, los lectores, los receptores, para quedar informados de lo que se nos presenta ahí. Y en el caso de los textos de los medios de comunicación masiva, dar cuenta de las opiniones del autor en relación a un tema en particular. En este caso, pues insisto, vamos a volver a excluir la noticia, porque la noticia tiene más que nada que ver con un texto expositivo y desde ese punto de vista, si bien la noticia aparece en los medios de comunicación masiva, tiene características sin duda y prácticamente cerradas de texto no literario. Así que en ese sentido dejamos fuera solamente la noticia. Y ejemplos de cada uno de estos tipos de textos encontramos en novelas, en el caso del texto literario. Novelas, cuentos, leyendas, mitos, poesías, fábulas, texto dramático y sucesivamente así. Todo aquel texto en el fondo que presente la imaginación del autor que sea ficticio. En el caso del texto no literario, encontramos como ejemplo las noticias, los manuales, las recetas, los textos argumentativos, las exposiciones que se realizan, las descripciones, las definiciones, las caracterizaciones y así sucesivamente, cualquier elemento que tenga que ver con el mundo expositivo y argumentativo. Y en el caso de los textos de los medios de comunicación masiva, de ejemplo vamos a encontrar las crónicas, los comentarios, las críticas, los ensayos y también las editoriales. Fíjense nuevamente que ahí la noticia quedó fuera, que si bien, vuelvo a insistir, es justamente lo que está preguntando, me siento mucho mejor. Si bien los medios de comunicación presentan, ¿cierto?, noticias, chiquillos, las noticias tienen características 100% informativas, 100% entonces no literarias, así que quedan para el lado de los no literarios y no, si bien pertenecen a los medios de comunicación masiva, las características que presentan son 100% de texto no literario, por eso lo dejamos ahí englobado. ¿Cuáles son los ensayos? Los ensayos son textos donde el autor presenta su opinión, pero no necesariamente la fundamenta muy bien. Ya, por eso, por ejemplo, el ensayo, si bien tiene características argumentativas, no cumple con toda la secuencia argumentativa completa. No necesariamente tiene que fundamentar muy bien algún elemento, así que por eso los ensayos los dejamos en los medios de comunicación masiva y no los dejamos como texto no literario porque presenta una opinión defendida a la rápida, a la mala, no muy bien hecha, qué sé yo. Ya, nos vamos a la última parte de la clase con un texto, insisto, que podría ser difícil, podría ser no, podría ser complejo, tal vez si me gusta el tema lo sé, pero tengo que presentarme ante todo tipo de texto. Ya, dice, el interés que Vicente Huidobro tuvo por el teatro es indudable. Al llegar a París, formó parte de un grupo de poetas, en su mayoría vinculados al teatro. Apollinaire, Tristan Tzara, Jacques Cocteau, André Breton, Aragón, Hans Harp y muchos otros. Perdón por mi francés desde ya, el francés no es un idioma que maneje en ningún caso. En una entrevista, Huidobro menciona, entre sus producciones en preparación, las piezas de teatro Yohohe y Les Chants d'Astrologie, lo que hace suponer que además de Gilles de Rey y En la Luna, escribió otras obras que quedaron inconclusas. Huidobro tiene una idea definida de cómo debe ser el teatro. Desde luego, lo concibe como todas las demás artes, contrario al realismo. En Vientos Contrarios hace un recuento de su vida pasada, de los momentos que quedan vibrando en la memoria. Y entre ellos tienen un lugar especial las batallas en los teatros. Luego agrega una verdadera declaración de principios sobre el teatro. Lo que necesitamos es un verdadero teatro, un teatro teatral, completamente teatro, sin nada de eso que llaman trozo de vida. Gilles de Rey es una obra por completo dramática con un movimiento de tragedia.
Además, la composición está edificada en torno a un personaje extraordinario, el prodigioso Gilles de Rey, mariscal de Francia, hechicero y gran amador de mujeres. No se parece absolutamente a nadie, aunque desciende de Don Juan y de Fausto. La acción de la obra es clara y progresa con armonía en los 4 actos. El primero es un modelo de la exposición del conflicto, la aparición del protagonista. En la segunda parte tiene una curiosa escena con Juana de Arco, en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás, un intelectual que aprendió amargas lecciones en el trato con los hombres. Después de un tercer acto orgiástico, la obra desemboca en la escena del juicio, que abarca todo el último acto. Todo esto la hace una obra apasionante. Pregunta: ¿qué tipo de texto es este? ¿Es un texto literario o es un texto no literario? No literario y efectivamente, chiquillos, es un texto no literario. Es un texto que está dando cuenta de la obra dramática de Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, esto es como cultura general, también para entender un poco mejor el texto. Vicente Huidobro fue un poeta chileno súper reconocido, súper importante para la poesía mundial, muy importante para las corrientes literarias de principios del siglo XX y muy importante además para el creacionismo. Vicente Huidobro se conoce como uno de los fundadores de uno de los tantos movimientos de vanguardia literaria, vanguardia artística, conocido como el creacionismo. Vicente Huidobro estaba en contra de que los poetas o cualquier elemento artístico, ¿cierto?, siguiera copiándole a la naturaleza. Por eso mismo, en el texto, ¿cierto?, nos plantea que su teatro, ¿cierto?, tiene que ser un teatro teatral, un teatro verdadero, completamente teatro, sin nada de eso que llaman trozo de vida. Es decir, él está en contra de copiar cualquier elemento que tenga que ver con la naturaleza, con la vida misma. Él crea a partir de la nada, básicamente. Justamente estamos hablando de Huidobro ante el aniversario de natalicio de Pablo Neruda, que se llevaban tan mal, no se podían ver uno con el otro. Eso es como la chimuchina de los poetas, se llevaban pésimo. Ya, entonces, Vicente Huidobro dice ahí, al llegar a París, Vicente Huidobro desarrolló prácticamente toda su obra, toda su carrera en Europa. Ya, por eso tiene tanto nombre francés y afrancesado, porque le gustaba mucho Francia, digámoslo. Ya, y justamente por ahí, ¿quién fue? No alcancé a ver. Pero alguien estaba viendo, ¿cierto? Alguien estaba preguntando, profesora, ¿qué es edificada? Justamente una palabra que aparece destacada, ¿cierto? De alguna manera está con subrayada y además está con mayúsculas. Es precisamente la pregunta que también nos vamos a hacer. ¿Qué significa edificada? ¿Por qué me voy a hacer esa pregunta? Porque si la palabra aparece destacada de alguna manera en el texto, significa que me van a hacer preguntas de vocabulario contextual con respecto a esa pregunta. Ya, dice edificada. Planificada, proyectada, distribuida, dispuesta, estructurada. ¿Cuál de todas esas palabras podrá reemplazar mejor en contexto la palabra edificada? Por mientras vamos a leer, dice Marcelo Jiménez, una recomendación personal, no sé si la profesora está de acuerdo. Es fundamental disfrutar la lectura, así como Oliver decía que el balón es su amigo. Efectivamente, la lectura es nuestra amiga. La mayor parte dice que es edificada. Ya, vamos a ver. Estaban haciendo una pregunta por Juana de Arco. Pucha, no alcancé a ver la pregunta, pero preguntaban si es que estaba asimilando a Juana de Arco con Satanás. Y no, están asimilando a al Gilles de Rey, lo estaban asimilando a Satanás. Porque él dice que es muy similar a Don Juan, que es el prototipo de hombre que está enamorando a todas las mujeres sin mediar consecuencias. Y además se parece a Fausto, que Fausto en otra obra, ¿cierto?, hizo pacto con el diablo para saber todo lo que tenía que saber. Entonces están hablando de Gilles de Rey, no de Juana de Arco. Ya, entonces vamos a ver que si es que edificada puede ser reemplazada por la palabra estructurada, la E de edificada y la E de estructurada. Y sí, pues, efectivamente, edificada puede ser reemplazada por la palabra estructurada. De acuerdo con el DRAE, es decir, el Diccionario de la Real Academia Española, le tengo que decir el RAE, la RAE.
Edificar. En su tercera acepción, recuerden chiquillos que cuando uno busca palabras en el diccionario salen un montón de significados, entonces la tercera acepción es el tercer significado. Significa establecer, fundar. Por lo tanto, la opción adecuada para sustituir la palabra en su contexto es la opción E, pues estructurar, según el DRAE, en su segunda acepción, tiene el significado de articular, distribuir, ordenar las partes de un conjunto. En tal sentido, se entiende que contextualmente la palabra edificada ha sido utilizada por el emisor del fragmento para dar a conocer que la obra de Gilles de Rey fue estructurada en torno al personaje Gilles de Rey, mariscal de Francia. Esta es la palabra edificada. Dice, Gilles de Rey es una obra por completo dramática con un movimiento de tragedia. Además, la composición está edificada, es decir, el texto está edificado en torno a un personaje extraordinario, el prodigioso Gilles de Rey, mariscal de Francia, hechicero y gran amador de mujeres. Es decir, la obra está armada completamente, ¿cierto? Estructurada en relación a este personaje, es el personaje principal, básicamente, ¿cierto? Y ese personaje tiene características extraordinarias. Es un mariscal de Francia, es un hechicero y es un gran amador de mujeres. Y eso por eso mismo, ¿cierto? Nos dice que desciende de Don Juan y de Fausto. Así que cuando habla acerca de que es ¿dónde salía algo de Satanás? Se me olvidó. Pero bueno, en alguna parte, ¿cierto? Habla de Satanás, se refiere a Gilles de Rey, no a Juana de Arco. Ya, siguiente pregunta. Para sustentar la tesis del interés de Huidobro por el teatro, el emisor del fragmento esgrime los siguientes argumentos. Huidobro. 1. Participó en grupos intelectuales ligados al teatro. 2. Tenía una teoría propia sobre el teatro. 3. Escribió varias obras de teatro. Solo 1, 1 y 2, 1 y 3. Solo 2 y 3, 1, 2 y 3. De Diosito, ayúdame. ¿De qué es esgrime? Esgrime tiene que ver con... se defiende a través de los siguientes argumentos. Desde el fondo, la tesis, ¿cierto? La tesis es que Huidobro se interesaba mucho por el teatro. Para sustentar la tesis del interés de Huidobro por el teatro, el emisor del fragmento esgrime los siguientes argumentos. Es decir, ¿cómo defiende la afirmación de que Huidobro tenía gran interés por el teatro? Eso me están preguntando. Vuelvo al texto, profe, para poder responder. Es una pregunta de tipo textual. Es una pregunta explícita, justo lo que estaba preguntando Ben Swan. Sí, es una pregunta explícita. E o D. ¡Ay, Dios! E o D. La D sería solo 2 y 3. Tenía una teoría propia sobre el teatro y escribió varias obras de teatro. Y la E sería, participó de un grupo de intelectuales ligados al teatro, tenía una teoría propia sobre el teatro y escribió varias obras de teatro. Ya, vamos a ver la respuesta correcta. Y sí, es una pregunta de tipo textual. Para sustentar la tesis del interés del teatro, el emisor del fragmento esgrime los siguientes argumentos. Huidobro efectivamente participó en un grupo de intelectuales ligados al teatro, salía en el primer párrafo del texto, tenía una teoría propia sobre el teatro cuando decía que el teatro tenía que ser teatral, y escribió varias obras de teatro, entre ellas Gilles de Rey, que era la obra de la que se mencionaba anteriormente. En relación con el contenido del texto, el emisor sustenta su tesis sobre el interés de Huidobro por el teatro, manifestando que al llegar a París se vinculó de inmediato con un grupo de connotados poetas relacionados con el teatro. Lo menciona en el primer párrafo. Además, el emisor señala que Huidobro tiene una idea definida de cómo debe ser el teatro, y finalmente el emisor pone de manifiesto el interés del escritor por el teatro, mencionado las obras teatrales escritas por este. Vamos a revisar el texto nuevamente para que confirmemos lo que aparece ahí. Dice, el interés de Vicente Huidobro tuvo por el teatro es indudable. En el primer párrafo tenemos además la tesis. Al llegar a París, formó parte de un grupo de poetas en su mayoría vinculados al teatro, y aquí están todos. Apollinaire, Tristan Tzara, no sé cómo se pronuncia, Jean Cocteau, André Breton, Aragón, Hans Arp y muchos otros. Ya, después, siguiente párrafo, ¿cierto? Nos dice, Vicente Huidobro tiene una idea definida de cómo debe ser el teatro. Aparece ahí. Jean Cocteau, dicen. Algo así. Ya. Y después nos dice, ¿cierto? Perdón, ahí mismo, que él tenía muchas obras de teatro escritas en vientos contrarios. Después,
En una entrevista, Huidobro menciona entre sus producciones en preparación las piezas de teatro Yohohe, Les Chants de l'Astrologie, de lo que hace suponer además que Gilles de Rey y En la Luna escribió otras obras que quedaron inconclusas. Entonces, desde ese punto de vista, chiquillos, nos están preguntando, ¿cierto?, por la habilidad explícita de identificar, sacar la información que aparece ahí. Y como dato buenísimo, ¿cierto?, dato de cultura general, Tzara es el que escribió el manifiesto dadaísta, tal como dice Me siento mucho mejor. Tristan Tzara efectivamente también es un autor de los movimientos de vanguardias literarias, pero en este caso Huidobro era creacionista y Tzara era dadaísta, efectivamente. Profe, ¿es malo leer los párrafos varias veces? Dependiendo. Si estás enfrentándote a una pregunta en este caso, por ejemplo en este caso, de tipo textual, sí, porque pierdes tiempo. Pero en el caso, ¿cierto?, de preguntas que son un poco más complejas, no es mala idea. Aparte que nos va a ayudar también para responder de mejor manera las preguntas de vocabulario contextual. Ya, en el párrafo 4, vamos a volver al párrafo 4 para recordar qué es lo que dice. Párrafo 4. En vientos contrarios hace un recuento de su vida pasada, de los momentos que quedan vibrando en la memoria. Y entre ellos tienen un lugar especial las batallas en los teatros. Luego agrega una verdadera declaración de principios sobre el teatro. Lo que necesitamos es un verdadero teatro, un teatro teatral, completamente teatro, sin nada de eso que llaman trozo de vida. En el párrafo 4, el emisor menciona las batallas en los teatros. Dicha cita tiene el propósito comunicativo de destacar a. El tratamiento de tragedia que Huidobro le dio a su obra Vientos Contrarios. B. La pugna existente entre los dramaturgos por imponer su visión del arte escénico. C. El dramatismo existencial con que Huidobro vivía en París. D. La pasión con que Huidobro enfrentaba su quehacer artístico en París. O E. La contradicción vital de Huidobro entre su filosofía y el arte dramático. ¿La poesía está ligada al teatro? Porque si no, la 1 está mal. Felipe, lo que pasa es que, como todos los autores que fueron mencionados en el primer párrafo, incluyendo ahí en eso a Vicente Huidobro, durante el inicio del siglo XX, las corrientes vanguardistas, los ismos literarios, mezclaron todo. O sea, hicieron que la lírica fuese drama, que el drama fuese narrativo, que la narrativa fuese cine, que el cine fuese pintura, y así. Mezclaron todo. Entonces, en este caso, la poesía sí podría estar ligada al teatro. Perfectamente. Un teatro poético, por decirlo de alguna manera. D de dilema. ¿Será la D? D de Diosito. Vamos a ver si es que es la D o la E, que también apareció ahí como alternativa correcta. En el párrafo 4, el emisor menciona la batalla de los teatros. Dicha cita tiene el propósito comunicativo de destacar. B. La pugna existente entre los dramaturgos por imponer su visión del arte escénico. Él dice, el teatro tiene que ser teatro teatral. Tengo que hacer otra cosa, porque soy creacionista. En relación con la información presente en el texto, se comprende que el propósito comunicativo del emisor, al mencionar la expresión las batallas en los teatros, es destacar la pugna que existía entre los dramaturgos de la época por imponer su propia visión del teatro, en este caso la que quería imponer Vicente Huidobro. De este modo, la opción clave es B, pues se da cuenta de las discrepancias entre los dramaturgos frente a la visión particular que poseen frente al teatro. ¿Qué pasa con las otras alternativas que ustedes mismos mencionaron? La D, la pasión con que Huidobro enfrentaba su quehacer artístico en París. Eso salía mencionado antes, y no necesariamente en relación a las batallas en los teatros. Y la otra que mencionaron era la E, la contradicción vital de Huidobro entre su filosofía y su arte dramático. Al contrario, Vicente Huidobro no tenía ninguna contradicción vital. Él hacía lo que se le ocurría. Así que no. Seguimos. Y nos vamos a la última pregunta de la clase. Con respecto al texto teatral de Gilles de Rey, mencionado en el párrafo 5, ¿se puede inferir que Huidobro? Pregunta de inferencia. A. ¿Aplicó todos los conocimientos de teatros aprendidos con los poetas parisinos? B. Al momento de escribir la obra, ¿tuvo presente la tradición teatral realista? C. Con sus innovaciones, ¿produjo una revolución en el ámbito teatral europeo? D. Escribió una obra transgresora en cuanto a la temática que aborda. E. Se adelantó a los creadores del teatro del absurdo. ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Como dice la canción.
que no voy a cantar. La D es un distractor en relación a la otra pregunta. Sí, la D era una alternativa distractora. Aquí también tienen una. Aquí hay un distractor, pero súper grande, sobre todo para los que nos gusta la historia literaria. ¿Qué es transgresor? Que transgrede las normas, es decir, que rompe con lo establecido. Yo creo que para responder mejor debería volver al texto. Ya, vamos a volvernos al párrafo 5. Ya, dice, Gil de Rey es una obra por completo dramática con un movimiento de tragedia. Además, la composición está edificada en torno a un personaje extraordinario, el prodigioso Gil de Rey, mariscal de Francia, hechicero y gran amador de mujeres. No se parece absolutamente a nadie, aunque desciende de Don Juan y de Fausto. La acción de la obra es clara y progresa con armonía en los 4 actos. El primero es un modelo en la exposición del conflicto, la aparición del protagonista. En la segunda parte tiene lugar una curiosa escena con Juana de Arco, en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás, un intelectual que aprendió amargas lecciones en el trato con los hombres. Después de un tercer acto orgiástico, la obra desemboca en la escena del juicio, que abarca todo el último acto. Todo esto la hace una obra apasionante. Procesando la respuesta. Ya, entonces, aplicó todos los conocimientos de teatro aprendidos de los poetas parisinos. Al momento de escribir la obra tuvo presente la tradición teatral realista, sí. Con sus innovaciones produjo una revolución en el ámbito teatral europeo. Escribió una obra transgresora en cuanto a la temática que aborda. Se adelantó a los creadores del teatro del absurdo. Acto orgiástico, igual, porno para lectores. No es lo mismo. No, tiene que ver con como con la locura, así como una locura sumamente grande. Sin duda, eso sí, orgiástico tiene que ver con orgía. Sí, tiene que ver. Ya, la mayor parte está diciendo que es la D. Carla Guayo dice comitida. Carla, no, jamás. En la PSU de lenguaje, como en cualquier otra PSU, no se omitan preguntas. ¿Por qué? Porque ya no descuentan malas por buenas, por lo tanto contestamos todo aunque nos equivoquemos, no importa, lo contestamos igual. Ya, la respuesta efectivamente era la D. Ahora sí que sí, chiquillos. Bien. Con respecto a la obra teatral de Gil de Rey, mencionado en el párrafo 5, se puede inferir que Huidobro escribió una obra transgresora en cuanto a la temática que aborda. Bien. De la lectura del párrafo 5 se infiere que Huidobro, con su obra Gil de Rey, intenta imprimir una visión del teatro diferente, cuya temática transgrede lo conocido hasta el momento. De este modo, la clave corresponde a la opción D, que contiene una inferencia adecuada en relación a lo que se pregunta en el ítem. Ahí sí que sí. Ya existía la Divina Comedia, no puede ser la E. No, nada que ver, Marcelo. Nada que ver. ¿Por qué les decía que esta pregunta tenía un distractor súper grande? Y aquí aparece la diferencia entre inferir y suponer. ¿Por qué? Muchas veces, ¿cierto? Muchos de ustedes, tal vez. Así como, por ejemplo, asociaron MCM a mínimo como un múltiplo, significa que ustedes son muy matemáticos o están muy metidos en el tema matemático. Muchas veces habemos personas que estamos muy metidos con el ámbito de la literatura, nos gusta mucho, ¿ya? Entonces entendemos los procesos literarios, sabemos un poco de historia, ¿cierto? Del arte, qué sé yo. Me incluyo en esta porque fácilmente yo podría haber caído en esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa? La alternativa E, se adelantó a los creadores del teatro del absurdo, efectivamente tiene pinta de inferencia, pero es una suposición. ¿Por qué? El teatro del absurdo es un teatro que se generó algunos años después, se generó aproximadamente en 1950, y que literalmente es un teatro absurdo, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, no se arma por ninguna parte. Es un absurdo, un discurrir de la conciencia. Los actores hablan y hablan muchas cosas que no tienen conexión una con la otra. Súper a grandes rasgos y súper simplista la explicación. Entonces, con la creación de esta transgresora obra, Gil de Rey, donde mencionan a Juana de Arco, a Satanás, a cómo era el personaje, ¿cierto? Bla, 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 uno podría decir, sí, pues se está adelantando. Claro, podríamos decirlo, pero para eso tendríamos que fundamentarlo de otra manera. ¿Ya? Entonces la alternativa E era un gran distractor, muy gran distractor. Insisto, sobre todo para los que nos gusta esta área de la historia. Así que, chiquillos, ojo con eso. La diferencia entre suponer e inferir. Así que, ojo con eso. Ya. Terminamos la clase del día de hoy. Ya. Jornada de resolución de ejercicios. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos una visión global de la PSU de lenguaje, es decir, cómo está estructurada, la estrategia de solución, que decíamos que lo ideal
no es contestar la pregunta tal como las preguntas tal y como se nos presentan, sino que desordenarlas un poquitito. Habilidades requeridas. Estas 3 grandes habilidades en relación a lo que se nos pide: extracción de información textual, interpretación de información textual de información explícita e implícita, y también la evaluación de información tanto implícita como explícita. Las habilidades requeridas, lo que estábamos diciendo recién, tipos de preguntas por tipo de habilidad, es decir, que me evalúa cada una de las preguntas que aparecen ahí, y además resolvimos el temario de la prueba, porque era importante, ¿cierto?, aprender las diferencias entre texto literario, no literario y textos de los medios de comunicación masiva. Ya, tipo de preguntas. Profe, ¿me puedes sacar de una duda, por favor? Por supuesto, Javier, pregúntame nomás. Ahora sí que sí. Ya, Javier dice... Ya, Javier, cuéntame nomás. Vamos a esperar a que termines. Profe, he hecho como 4 ensayos y en todos saco 6.12. No es para nada malo 6.12, pero si no es lo que tú necesitas, significa que hay algo que tienes que mejorar. ¿Ya? Porque claro, 6.12 uno diría, es bueno, es un buen puntaje, pero no es para lo que tú necesitas más. Ya, sobre todo si tienes tu emoji así. Entonces, si necesitas cambiar las estrategias, a lo mejor avancemos un poco. Tal vez mejorar con las estrategias que planteamos acá, hacer primero vocabulario, comprensión de lectura y después vocabulario contextual, nos esta ayuda a subir algunos puntitos. ¿Cuándo será la vuelta de vacaciones? Es que no me acuerdo bien de las fechas, por eso no la he dicho. Creo que es una semanita nomás. Javier dice, le cuento que hoy me tocó con la psicopedagoga y me dio 2 tareas. Ya. Comentarios sobre el resultado de la Copa América en Chile. ¿En Chile o de Chile? Distinto. Porque si es de la Copa América en Chile, tienes que retroceder 4 años. Ahora, si es de Chile, tiene que ser de este año, de los partidos que ocurrieron este año. Profe, en un mes... Ah, Colombia. Sí, Colombia. Profe, en un mes presento la prueba ICFES aquí en Colombia, que tengo entendido que es como la PSU de acá. ¿Qué me recomienda para la lectura crítica? Recomiendo ensayos, sin duda. Busca ensayos. Ensayos sobre la ceguera, o ensayos sobre, por ejemplo, lo mismo que ocurrió con la Copa América, que justo Javier estaba mencionándolo, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Críticas literarias, críticas de teatro, críticas de deporte, un montón de críticas. Ese tipo de textos te sirven mucho, porque aparte no son tan extensos, entonces son más fáciles de analizar. Ya, entonces a Javier le pidieron que me hicieran comentarios sobre el resultado de la Copa América en Chile. Ya, si es en Chile, de hace 4 años atrás. En esa parte, ¿tengo que narrar o no? No tienes que narrar. Tienes que presentar tu opinión. Si es un comentario, tienes que presentar tu opinión y fundamentarte en hechos. Lo que te están pidiendo en el fondo es que generes un texto argumentativo. Retrocede a la clase de textos argumentativos. De la Copa América, entonces de este año. Retrocede a la clase de texto argumentativo y ármate una opinión, que es lo que crees tú que lo que pasó con Chile en su desempeño en la Copa América, y fundamentala. ¿Por qué? Eso es lo que tienes que hacer. Chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo grande. Nos vamos a ver por una semanita, si no me equivoco. Así que descansen, lean cosas entretenidas, cosas que les gusten. Métanse a la página de Puntaje Nacional, insisto, sobre todo si tienen dificultades entre diferenciar las preguntas de información textual con las preguntas de información implícita. Hagan ejercicios. La página de Puntaje Nacional está especializada para eso, para generar ejercicios en relación a las habilidades que tienen que ver con cada ejercicio de la PSU de lenguaje, la habilidad que tenga que ver con extraer información textual o explícita, las habilidades que tengan que ver con interpretar información implícita e explícita, y las habilidades que tienen que ver con evaluar. Todos aquellos, por ejemplo, si les cuesta mucho plan de redacción, pueden hacer un ensayo de puro plan de redacción, pueden hacer un ensayo de puro conectores. Chiquillos, hagan ejercicios en la página de Puntaje Nacional, porque de verdad les va a ayudar a entrenar desde ese punto de vista. Ahora, también decíamos que era muy bueno bajarnos los ensayos del DEMRE, psu.demre.cl, para poder realizarlos, porque son ensayos oficiales. Así que esas 2 tareitas o esas 2 ideas quedan para la semanita que vamos a tener de vacaciones. Ya, chiquillos, nos vamos. Vacaciones allá vamos. Nos vemos en un tiempito más, que insisto, creo que es una semana, no estoy segura, pero estén súper atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional, al Instagram, al Facebook. Si tienen alguna duda, por ejemplo, que no pueden entrar a su cuenta, pregunten por ahí. Los tíos Puntaje Nacional van a estar muy felices de ayudarlos. Y además recuerden que todas las clases también están disponibles en el canal de YouTube para que las revisen. En este tiempo, por ejemplo, que no vamos a tener clases, una semana, podrían ver todas las clases, por supuesto, si son tan entretenidas. Ya, nos vamos, que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado.
Nos vemos a la vuelta de estas vacaciones. Chao, chao.